Colsecor, el poder de la dama y la conducción de Gachi Capelino aquí en el despacho del legislador Juan Manuel Cid. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Te trato de vos porque nos conocemos mucho y porque sos tan joven en este peronismo que viene. Muy bien, muy contento de poder recibirlos acá. Es un lugar chiquito, pero espero... Con un corazón enorme. El corazón es grande, así que también tenemos a disposición pocas cosas, como unos cafecitos y un poco de agua, pero bueno, muy contento de recibirlos, espero que se sientan a gusto. Seguramente que sí. Contame a mí, contale a la gente, en particular 17 provincias argentinas, ¿este es el peronismo que viene? ¿Es un estado de generacional? En realidad, el peronismo que viene surge desde lo que es un espacio generacional, es decir, el primer momento, digamos, el acto fundacional es cuando nos vamos haciendo amigos entre los distintos jóvenes que en aquel momento militábamos en la Juventud Peronista de Córdoba y que, bueno, éramos jóvenes que teníamos militancia, ideales, etc. Esos jóvenes fueron creciendo, fueron estudiando, se fueron recibiendo, fueron militando, y de aquella generación de jóvenes, hoy hay un montón de ellos que han llegado a ser intendentes, como el caso de Martín Yarlora, intendente exitoso, que tomó un municipio quebrado, que era el municipio que per cápita debía más por habitante de la República Argentina, y lo puso de pie, y con su polo educativo y su polo productivo. Muchos otros intendentes que llegaron a gobernar a sus propias comunidades, a sus propias localidades, a sus propias ciudades, algunos que son concejales, otros, como es mi caso, que hemos llegado a legislador, otros que ocupan espacios como funcionarios públicos dentro del Poder Ejecutivo. Es decir, fuimos creciendo a lo largo del tiempo, fuimos ganando nuestras elecciones internas. Martín presidió el Partido Justicialista en San Francisco, aquí en Córdoba llegamos a tener el presidente alterno, luego que ocupamos la mesa ejecutiva nos presentamos a interna, ganamos seccionales importantes. Yo gané, fui presidente de mi seccional, ahora está una chica que militaba conmigo, la madre me ayudaba a mí y la hija también, que hoy es la uninominal de la seccional primera, ganamos la tercera, ganamos la seccional sexta, ganamos la seccional 11, el presidente de la 11 pertenece a este espacio. Pero ahora, esto es como surgió, pero ahora estamos en un momento donde queremos plantear una renovación, nuestro espacio se ha ampliado, no solamente hay jóvenes, hay gente de todas las edades, pero que tienen un pensamiento renovador. ¿Desde qué punto de vista? Y que si bien hemos crecido y hemos ocupado algunos espacios institucionales, pensamos que es tiempo en Córdoba de dar un salto en calidad, plantear esto que hablaba Perón del trasvasamiento, generar la existencia en la escena política pública de Córdoba de nuevas figuras importantes, como por ejemplo la figura de Martín Yarlora, y que no sean siempre los mismos de la Sota y Schiaretti los que alternan en la gobernación, sino que podamos plantear un modelo, y eso no solamente incluye a nuestra generación, por eso creo que esto es una segunda etapa, eso incluye a todas las generaciones de cordobesas y de cordobeses que se quieren embarcar en este sueño, en esta utopía que nosotros vamos a llevar adelante seguramente a partir de este año. Los grandes sueños comienzan con la utopía. Este tema de las nuevas generaciones no significa tirar a los viejos por la ventana. No, por supuesto. Grandes consejeros de estos, yo me acuerdo con el papá de Martín Yarlora, un gran militante del sindicalismo de la zona este, fue con quien empezamos a trabajar lo que iban a ser las verdades del peronismo, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Porque son las voces que nosotros tenemos que escuchar. Mucha gente de distintas generaciones. Graciela Brarda, que es legisladora, tiene 60 y pico de años, parece que tuviera 20, con la forma de pensar y la forma de trabajar. Evelina Feraudo, que pertenece al peronismo que viene también, creo que tiene 80 y pico de años, y trabaja como si tuviera tiene la mentalidad de una chica y la pujanza de una chica de 25 años, porque está todo el día dedicada a esta actividad. El mismo Luis, el papá de Martín, que estábamos armando, me acuerdo, las verdades nuestras. Nosotros pensamos en tratar de generar la traducción de lo que hubiera pensado el general Perón en este momento y que esas fueran las bases. Lamentablemente falleció, no lo terminamos ese trabajo, habría que terminar de completarlo, pero me acuerdo cuando comenzamos a plantear cuestiones importantes, cuestiones que tienen que ver con la educación,
cuestiones que tienen que ver con derechos de segunda y tercera generación, la ecología, empezar a hablar de los grandes desafíos que nosotros tenemos, hablar de que la educación es el nuevo significado de la justicia social, por eso existe un polo educativo en la ciudad de San Francisco, hablar de los grandes acuerdos entre los distintos sectores, por eso existe un polo productivo en San Francisco que se ensambla con el polo educativo para permitir que las empresas tengan mano de obra capacitada, formada, y para permitir a los que se reciben dentro del polo educativo que tengan una salida rápida y eficaz de trabajo dentro de su propia comunidad. Y este es el modelo que nosotros queremos implantar en Córdoba. Legislador, ¿cómo ve usted Córdoba en referencia a las demás provincias? Yo veo que Córdoba ha avanzado mucho, falta mucho por hacer. Creo que hay algunas cosas que se han hecho bien desde el punto de vista institucional. La creación, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura fue una cosa muy importante. Y hablando de toda la gestión del peronismo, nosotros, para las provincias que no conocen, aquí hubo una reforma constitucional en el año 2001 que llevó de un sistema bicameral a un sistema unicameral. Eso redujo de 133 legisladores a 70 legisladores, y permitió un ahorro de un gasto. En aquel momento el presupuesto del Poder Legislativo eran 50 millones de pesos y lo llevamos a la mitad, a 25 millones de pesos. Y produjimos lo que fue la ciudadanización de la política, es decir, nosotros los legisladores somos los únicos legisladores de la República Argentina que nos eliminamos constitucionalmente los fueros de inmunidad de arresto y de proceso, solamente tenemos inmunidad de opinión. Se redujo una rebaja impositiva importante que cuando se prometió en campaña se pensó que no se iba a cumplir y se aplicó a partir del primer día de este gobierno. La aplicación del sistema de audiencias públicas para designaciones de los miembros del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General. Es decir, se ha hecho muchas cosas, la creación de empleo para los jóvenes con la creación del programa Primer Paso, las más de casi 400 escuelas que se han hecho en el interior. Creo que esas son cosas positivas. Ahora creemos también que a esas cosas positivas nosotros le podemos agregar algún tipo de valor. Por eso hablo del modelo de San Francisco, de este modelo del Martín, de este modelo de Martín que puede tener la visión de generar el polo educativo, el polo productivo. Ahora se va a realizar un congreso internacional de tecnologías donde van a venir las principales figuras que gobiernan la Internet, de la FIAM, de la ICAM, de la International Corporation for Assigned Number and Names. Es decir, va a venir Fisher de Canadá, van a venir personalidades de todo el mundo a disertar para tratar de ensamblar esto también con lo que es el polo educativo y el polo productivo, pero que a la vez de poder hacer eso es capaz de ver en el Facebook una chica que no puede ir a la escuela porque no tiene bicicleta, comprarle la bicicleta sin decírselo nada a nadie. Sabemos solamente nosotros, capaz que la gente se esté enterando por esto, es decir, un modelo de una persona que pueda estar en las grandes cosas, que pueda estar en las grandes decisiones estratégicas, que pueda organizar la mercoláctea, que pueda generar un polo en la cuenca lechera productivo y que a la vez permanezca con esa sensibilidad de que en estas nuevas redes de comunicación, si se entera un caso de una persona con una necesidad, ir personalmente a resolverlo. Ese es el modelo que me parece que nosotros tenemos que implantar en Córdoba. A nivel nacional, ¿cómo está la sintonía y con estas nuevas reformas de la democratización judicial? ¿Cuál es la opinión de usted y de su banca, de su partido además? Bueno, la posición nuestra, y hablo no solamente como miembro del peronismo que viene o como legislador, sino también hablo como yo en mi primer mandato legislador, en mi tercer mandato, fui miembro del jury de enjuiciamiento de magistrados. Y en este momento acabo de venir de la evaluación de los fiscales de instrucción porque soy miembro titular, el único titular que tiene el Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura de Córdoba, que es muy diferente al nacional, porque el nacional, sí, además de designar magistrados, que es lo que hace el provincial, también puede removerlos, además maneja el presupuesto administrativo del Poder Judicial y además en Córdoba es ad honorem, tanto el jury como el Consejo de la Magistratura, en cambio el nacional no. Yo creo que en este punto se ha planteado, por un lado el gobierno plantea lo que es la democratización de la justicia y por otro lado la oposición plantea lo que es la toma, la suma del poder público a través de esto para así conquistar el poder judicial, que es el último poder que le falta por conquistar. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra.
Creo que no es democratización de la justicia, porque para democratizar la justicia existen pasos previos, como por ejemplo la implantación del juicio por jurados, que permite al ciudadano común intervenir en un proceso que se implementó en Córdoba y que está en la Constitución Nacional desde 1853, se podría haber hecho. Eso me parece, sí, democratización de la justicia. Se podría haber establecido por elección de voto popular al procurador de la Nación, que se encarga de la represión criminal por intermedio de los fiscales. Pero yendo específicamente, por ejemplo, al caso del Consejo de la Magistratura, yo no le tengo miedo a que se designen por voto popular algunos miembros del Consejo de la Magistratura. ¿El problema dónde radica? Donde el 100% de los miembros del Consejo de la Magistratura va a tener una pertenencia política. ¿Por qué? Porque los 6 senadores y diputados pertenecen a distintos partidos, cuando han sido electos como senadores y diputados. El miembro que viene del Poder Ejecutivo naturalmente responde a la orientación política de quien gobierna, y el resto de los miembros, como se van a elegir en boletas de las PASO, van a tener que estar enrolados en un partido político. Que el 100% sean de la política ya es un problema. En Córdoba solamente el 22% forma parte de lo que podríamos decir una orientación política, que sería el caso mío y el caso de representante del Poder Ejecutivo. Acá somos 9. Esa es una primera cuestión. En Europa esta discusión se dio como la corporativización de la justicia por un lado o la politización de la justicia por el otro lado. Por otro lado, yo veo de que la elección del magistrado, de los magistrados, por medio del voto popular, pone en riesgo la imparcialidad del juez. Porque si nosotros le pedimos al juez que sea imparcial para juzgar, que no debe pertenecer a ningún partido político para poder ser juez, y ahora le decimos que debe pertenecer a una boleta partidaria para poder acceder al Consejo de la Magistratura, mi pregunta es, en la imparcialidad que debe tener el juez, que es una de las garantías de la independencia del Poder Judicial, y que la independencia del Poder Judicial es una parte del sistema republicano de gobierno junto con la división y equilibrio de poderes. Me pregunto, ese juez, cuando vuelve a ser juez, después que fue en una lista, ¿puede ser imparcial cuando en su juzgado se ventile una causa de alguien que pertenecía a esa autoridad político-partidaria del partido en el cual él fue candidato? ¿Puede ese juez mantener la imparcialidad si debe juzgar a alguien que fue candidato en una boleta opositora? Y voy al financiamiento de las campañas políticas. ¿Puede ese juez mantener la imparcialidad con aquel empresario o aquel particular que realizó aportes a su partido político, absolutamente de manera legal, pero que realizó aportes económicos a su partido político y tiene una causa que se ventila ante su juzgado? ¿Puede ser imparcial ante un empresario o un particular que aportó al partido adversario? Entonces, ahí es donde yo creo que radica otro problema. Sí podríamos estar de acuerdo con la elección por voto popular, con quienes son los miembros del Colegio de Abogados o estos expertos que antes debían ser expertos en el derecho, que ahora pueden ser expertos en cualquier otro rubro. Pero esos ya no tendrían una participación directa en la cosa a juzgar. Totalmente, totalmente. Inclusive pueden no ser abogados ahora los miembros del Consejo de la Magistratura que se eligen, pueden ser expertos en la química, expertos en la filosofía, expertos odontólogos, arquitectos, lo que fuere. Hay una experiencia muy linda, muy importante, que se dio en la provincia de Chubut hace algunos años, con un Consejo de la Magistratura que está compuesto por 14 miembros, 5 de los cuales son ciudadanos comunes que son electos por voto popular y que no deben ser abogados ni pertenecer al Poder Judicial. Es muy bueno porque se combina con los otros miembros que vienen del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial, empleados también, empleados judiciales, y se hace una mixtura entre lo que es el sector corporativo, el sector democrático electo por el voto. Y después de varios años de funcionamiento, muchas veces que los jueces, los grandes teóricos del derecho suelen ser muy críticos a la participación de personas que no hayan pasado por la Facultad de Derecho, hasta los mismos jueces y hasta los mismos abogados
que han concursado y los que han sido miembros del Consejo de la Magistratura destacan la participación de ese ciudadano común, porque le aporta a un organismo técnico una visión humana, una visión ciudadana. Y en esto de ser juez, de ser fiscal, no solamente hay que saber, no solamente hay que tener la técnica y el conocimiento, hay grandes técnicos que son verdaderos corruptos. Entonces, hay que saber para poder acceder, pero también hay que ser buena persona. Entonces, esa mixtura de técnicos que evalúan conocimiento y ciudadanos que perciben la personalidad, las características, las cualidades de los postulantes, es una mixtura que ha dado un muy buen resultado y sería una experiencia interesante para utilizar a nivel nacional o utilizar en alguna otra provincia, incluido Córdoba. Podríamos también incluir en Córdoba la elección de algún vocal del Consejo de la Magistratura por medio del voto popular. Continuamos aquí con el legislador Juan Manuel Cid, hacíamos un paréntesis y hablábamos de corrupción, algo que golpeó fuertemente a nivel nacional y también, ¿por qué no, fuertemente en la puerta de lo que es el gobierno provincial? Sí, yo creo que a nivel nacional se ha desatado, ha habido muchas denuncias a lo largo del tiempo, pero creo que lo que le ha dado más visibilidad a los casos de corrupción naturalmente son estos programas de Canal 13 que exponen esto y luego lo van repitiendo y lo instalan en la agenda. Yo creo que lo que hay que diferenciar siempre en los estados, se trate del estado de Argentina o cualquier otro estado del mundo, es los estados, en todo estado hay corrupción. El problema es que hay algunos estados donde existen actos de corrupción, actos aislados, algunos más frecuentes, otros menos frecuentes, pero que hay actos aislados de corrupción, de aquellos estados en los cuales, valga la redundancia, existe un estado de corrupción, una situación permanente de corrupción. Es decir, nadie niega que en Alemania ha habido actos de corrupción, se han tomado las medidas necesarias. Nadie niega que en España ha habido actos de corrupción, se han tomado medidas necesarias, un poco menos que en Alemania, pero se han tomado algunas medidas. En Estados Unidos lo mismo, etc. El problema es cuando hay una república que vive en un estado de corrupción. Y yo creo que tal vez es lo que nos está pasando un poco en la Argentina. Después de tantos, y no me refiero solamente a este gobierno, hubieron hechos de corrupción gravísimos durante la época de Menem, hubieron hechos de corrupción gravísimos durante la época de la Rúa, ahora los hay durante este gobierno. Fueron orientaciones políticas diferentes, radicalismo, peronismo. Dentro de lo que es el peronismo, un peronismo más de izquierda y un peronismo más de derecha, y los hechos siguen siendo lo mismo. Por lo tanto, podemos deducir que existe un estado de corrupción. Y no me refiero a este gobierno, me refiero al Estado, a los gobiernos que han pasado. Y si me voy más atrás, la dictadura militar, que no solamente mató 30.000 argentinos, muchos de ellos no sabemos dónde están, como por ejemplo los chicos que buscan las Madres de Plaza de Mayo, sino que además sextuplicó la deuda externa, estatizó la deuda de los privados, es decir, vemos que existe permanentemente un estado de corrupción en la República Argentina y creo que esa es la raíz medular que nosotros tenemos que romper. Tenemos que romper con un sistema que está instaurado y que supera las posibilidades de poder que tiene un gobierno o un Estado. En esto se debe producir un proceso cultural, porque si nosotros no entendemos que el combate a la corrupción no solamente lo debe hacer el juez o el Poder Judicial o los fiscales y el Estado como Poder Ejecutivo o los legisladores con leyes, sino que debe estar toda la ciudadanía incorporada. Es decir, porque uno ve un ministro que roba, una persona que por ahí vende diario criticándola, y quiero saber qué proceder tiene ese mismo argentino que tiene el rol de vender diario y cuando está vendiendo diario critica al ministro que roba, si lo ponemos de ministro. Es decir, o ese taxista que viene una persona del extranjero y por no conocer el lugar le da 10 vueltas más de las que le debería dar para cobrarle de más. Nosotros tenemos un problema cultural
Por eso tenemos un estado de corrupción. Por eso vivimos en un estado de corrupción. Nos quejamos del intendente y abrimos el vidrio y tiramos un papel a la calle. Es decir, todos, desde el más pequeño hecho hasta el más grande robo, son producto de una conciencia. Entonces lo que nosotros tenemos que producir es un cambio cultural en la República Argentina, y los cambios culturales arrancan de abajo, se trasladan para arriba, pero no se producen de un momento para el otro. Son fruto de un proceso donde los de arriba deben dar el ejemplo, pero los de abajo deben colaborar también. Se iniciarían dentro del marco de lo que es la educación primaria, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que desde la cuna. Yo creo que desde la cuna. La madre desde que el ser nace. Es decir, la escuela da la instrucción. La escuela primaria, secundaria, universitaria, instruye a las personas y en algún punto la educa. Pero fundamentalmente la educación se da en la casa. Fundamentalmente la educación se da en la casa. Nosotros antes, el maestro era respetado, era una figura del pueblo. Hoy un chico se porta mal, lo amonestan, va la madre y le pega a la profesora, porque ve la culpa en la docente. Están pasando cosas que son producto de una atomización social. Entonces, ¿qué es lo que digo? Acá tenemos que atacar este fenómeno desde todos los puntos y desde todos los ángulos. Naturalmente hay gente que tiene más responsabilidad. Naturalmente un presidente tiene más responsabilidad que un ministro más que un secretario de Estado, un senador nacional más que un diputado nacional, los congresistas nacionales más que los congresistas provinciales, los gobernadores más que los ministros. Hay responsabilidades, hay grados de responsabilidades, el Tribunal Superior de Justicia más que un camarista más que un juez más que un asesor letrado, y así para abajo. Pero todos tenemos una responsabilidad. Tanto quien ocupa un lugar de relevancia y de responsabilidad, como aquel que le toca explicarle a un pibe que no debe tirar la basura a la calle, que debe ser buena persona, que el éxito o el fracaso en la vida son dos impostores del destino, que no importa la fama, que importa el prestigio, que la fama se llega rápido. Una persona se desnuda, le graban una cámara oculta desnuda, una vedette, y tiene fama. Lo que no tiene respeto, lo que no tiene es prestigio. Que se debe buscar el prestigio, que llega con el tiempo, que cuesta sacrificio, que hay que educarse, que hay que ser buena persona. Esta cultura es la que tenemos que entender. Fíjese una cosa, cuando me fui de luna de miel, me casé hace poco. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Le cuento algo, estábamos por Austria y se venden flores. ¿Cómo es el sistema? Está el campo, están las flores en el campo y no hay nadie. Cada persona que quiere comprar una flor, saca la flor que quiere, deposita la plata en una caja y se la lleva. Al final del día, quien siembra las flores pasa y busca su caja. Nadie se lleva una planta sin pagar, nadie se lleva la caja de plata del florero, nadie duda del otro. Con los diarios lo mismo, un sistema diferente, por ejemplo, al de Estados Unidos. Los diarios están a la vista. Usted paga, se lleva su diario. Con la única excepción de los estudiantes o de alguna persona que no la pueda pagar, siempre y cuando no quede el último diario. Si hay varios diarios, esa persona puede leer el diario gratis, ahí mismo, y dejarlo ahí. Y el que se lo quiere llevar, lo paga. Al final del día pasa la persona y recoge la recaudación. Eso es un proceso cultural, ¿sí? Imagínese lo que hay que hablarle a esa persona si quiere hacer turismo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de que no debe confiar tanto como confía como ocurre en su país. Entonces, ¿qué es lo que voy? Son procesos culturales. Y este es el gran desafío que tiene nuestra generación. Nos van a llevar años, por supuesto. Nos van a llevar años, y es el desafío cultural que tiene nuestra generación, la generación de Martín Yarlora, la generación de Marcelo Rodio, la generación de intendentes como Germán Prato, la generación de lo que nosotros estamos tratando de dar, esta batalla de renovación, va a tener que dar esa batalla cultural. Y tal vez nosotros no lleguemos a ver los resultados. Tal vez los vean nuestros hijos o nuestros nietos. Seguramente. Para finalizar, 17 provincias, le vamos a entregar, como lo hacemos siempre, los micrófonos al legislador para que dé su mensaje. Bueno, yo creo que hemos hablado de varios temas, hemos hablado de
de leyes que son de alto impacto a nivel nacional, hemos hablado de corrupción. Yo lo que creo que lo último que puede perder una persona es la esperanza. Nosotros no podemos perder la esperanza. La situación es una situación difícil, las cosas muchas veces son cíclicas y se ponen difíciles, pero siempre hay que tener la esperanza de poder cambiar. Si nosotros perdiéramos la esperanza, yo verdaderamente renunciaría y no daríamos estas batallas que vamos a dar, como la que vamos a dar en este año electoralmente, donde nos encontramos en una situación de desventaja. Seguimos en esto porque creemos que se puede cambiar. Lo veamos nosotros, o lo vean nuestros hijos, o lo vean nuestros nietos. Esto se puede cambiar, pero tenemos que colaborar, tenemos que involucrarnos. Esto de no ir a votar, yo no voto, no. Y tampoco la democracia es ir a votar. Todos los días hay que participar. Democracia es asistir a una audiencia pública que se realiza en un consejo deliberante cuando se debe decidir en qué se va a gastar el presupuesto. Ir a aportar su visión sobre las audiencias públicas que se realizan, sobre cómo, qué nos parece tal o cual funcionario que va a ocupar el cargo de miembro vocal del Tribunal Superior de Justicia. Democracia se hace todos los días y la construimos entre todos. Si tomamos conciencia de eso y si realmente estamos confiados en dar una contracultura, una batalla y una revolución cultural que tal vez no veamos los resultados, pero que nos permita ir a dormir en paz el último sueño de la muerte, es donde tendremos la esperanza de que podremos cambiar el mundo. Y cambiar el mundo arranca por cambiar nuestra comunidad, porque un largo camino comienza con el primer paso. Nosotros estamos tratando de darlo. Muchísimas gracias por esta nota y todos los augurios y felicidades en este matrimonio. Muchísimas gracias.